Ok, bienvenidas a todas, qué dicha estar aquí con ustedes. Para las que no me conocen, que ya todas me conocen, pero para las personas que van a ver este Zoom en un futuro, mi nombre es Marisol Rueda, soy facilitadora certificada de Access Consciousness. Es una delicia compartir con ustedes y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es el miedo, del cual estábamos hablando antes de empezar el Zoom. Y definitivamente el miedo hoy en día se está permeando de una forma increíble. Y así no seamos conscientes de ese miedo que hay en el ambiente, como lo vamos a ver más adelante, ese miedo simplemente nos afecta, a todos nos afecta. Entonces, vamos a empezar con nuestros procesos. Bueno, vamos a utilizar herramientas de Access Consciousness, como ya saben todas. Las herramientas son procesos verbales, que son las preguntas que yo hago, si resuenan contigo, dice sí, yo después digo el enunciado aclarador, que es acertado, equivocado, bueno, malo, poco, todos los lunes cortos, chicos y más allá, sobre el cual si quieren más información pueden conseguirla en Access, en la página de Access Consciousness, en enunciado aclarador, Dr. Danger. Bueno, entonces vamos a empezar con los procesos. Todos los juicios, computaciones, rechazos, aceptaciones, expectativas y computaciones que tengas en relación con este Zoom lo destruyen y lo descrean. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Todos los rechazos, aceptaciones, computaciones, expectativas, juicios que tengan, aceptaciones que tengan en relación conmigo como facilitadora de este Zoom lo destruyen y lo descrean. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 9, cortos, chicos y más allá. ¿Qué tomaría que te abrieras a recibir? Todo lo que te impida recibir lo destruyes y lo descreas. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 9, cortos, chicos y más allá. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Como les había dicho, hoy vamos a hablar del miedo. ¿Qué? El miedo es uno de los sentimientos innatos de los seres humanos y es una herramienta para la supervivencia. ¿Pero en qué consiste? El miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente, oiganlo bien, real o imaginario. El miedo es un sentimiento que te lleva a creer que va a suceder algo negativo. Es la angustia ante un peligro que puede ser real o imaginario. Aunque el peligro imaginario no exista, el miedo sí realmente es real. El miedo es muy útil para escapar y evitar peligros. ¿Por qué? Porque es que el miedo nos dice, ojo, inmediatamente se activa, como vamos a ver, todo nuestro organismo y vamos a reaccionar frente al miedo. Sin embargo, el miedo también puede ser una afectación de la calidad de vida de las personas y en caso de que el miedo sea excesivo, puede inclusive llegar a bloquear e impedir sustancialmente el transcurso de una vida normal. De hecho, muchos de los trastornos más habituales tienen como origen el miedo a una situación real o posible. Ahí estamos frente a la ansiedad, las fobias y los ataques de pánico. Pregunto, ¿cuántas veces nos preocupamos por algo que no sabemos si va a suceder o no? ¿Cuánto dejamos de estar en el presente y en la conciencia por estar anticipándonos frente a situaciones que realmente ni siquiera sabemos si van a suceder o no? Y muchísimas veces ni siquiera sucede. Todo lo que esto es lo destruyen y lo descrean. Sí, por favor, acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Hay personas a las que sus miedos las afectan de tal manera que crean una dependencia. Por ejemplo, el miedo a estar solo. Cuando yo tengo miedo a estar solo, empiezo a depender de que siempre tiene que haber una persona acompañándome. Y definitivamente cuando yo estoy dependiendo, me estoy limitando y no hay libertad. Porque siempre tengo que tener a la persona que me acompaña. Ahora estamos viviendo una situación muy peculiar y es que muchas personas tienen miedo a la interacción social. No queremos que se nos acerque nadie, es increíble. Es increíble. Estos días estaba yo en un centro comercial y alguien tomó la escalera eléctrica y se me pegó mucho y yo inmediatamente como que reaccioné. Entonces es un miedo subterráneo. Es un miedo porque, claro, una de las cosas que indican es que pues, el protocolo de bioseguridad es precisamente estar a 2 metros de las personas. Adicionalmente, todo este miedo que hay en este momento pues nos lleva a no caricias, a no abrazos, a ningún contacto con las personas
y realmente el contacto es necesario. Esto no quiere decir, y en ningún momento estoy diciendo, que no tengamos en cuenta los protocolos. Claro que sí, pero considero que es importante cuidarnos sin excedernos, tener conciencia de los miedos que estamos manejando y que todo lo que nos, o sea, sin excedernos de manera que todo lo que estamos viviendo nos lleve a un miedo subterráneo e inconsciente. Ahora bien, el miedo no lo activamos conscientemente ni voluntariamente. La respuesta del miedo es automática. Hay 4 respuestas automáticas: la huida, la defensa agresiva, la inmovilidad y la sumisión. Además de esas respuestas, también hay unas respuestas fisiológicas que puede ser el aumento de la presión cardíaca, la sudoración excesiva. Sin embargo, la temperatura del cuerpo se baja, se dilatan las pupilas y aumenta el tono muscular, y en muchas ocasiones nos engarrotamos o nos paraliza el miedo. Los orígenes del miedo son muchísimos, son diversos e innumerables, y cualquier cosa puede dar miedo a una determinada persona, ya sea real y es un peligro real, o puede ser algo irreal si tiene un origen imaginario. Así está distorsionando y puede ser un miedo catastrófico, por ejemplo, el miedo a volar, el miedo a hablar en público. Estos no son miedos adaptativos, ya que no hay peligro real y como tal pueden transformarse en fobias. Entonces es importante hacer conciencia del miedo y empezar a mirar cómo lo podemos trabajar. De esta manera, y según el grado de miedo, estos pueden ser normales o patológicos. El normal es cuando yo voy a cruzar una calle y viene un carro y yo siento miedo de que en un momento determinado me coja el carro, pero es un miedo que es transitorio y que aparece frente a estímulos externos momentáneos, tiene una corta duración y no interfiere en ningún momento con nuestra dinámica de vida. Son absolutamente normales. Además, yo diría que son miedos que en alguna forma, una de las características del miedo, una de las funciones del miedo es precisamente la supervivencia, y en este caso estamos frente a un miedo que nos ayuda a la supervivencia. Por el contrario, los patológicos son los miedos que se activan aunque no haya peligro y que pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo. Muchas veces vivimos con un miedo inconsciente y aprendido. Por ejemplo, si nosotros venimos de una casa donde todo daba miedo, donde todo era inseguridad, pues nosotros nos vamos permeando y vamos creando esa conducta y definitivamente nos acostumbramos tanto a ese miedo que inclusive llega a ser imperceptible. Pero resulta que ese miedo va a tener unas consecuencias que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando el miedo en muchas ocasiones nos hace conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar y nuestro organismo cómo reacciona. Primero, los sentidos captan el foco del peligro. Luego pasa a ser interpretado por el cerebro y luego pasa al sistema límbico. El sistema límbico se encarga de regular las emociones de lucha o huida, porque ante el miedo o luchamos o evadimos o salimos corriendo. De esta manera, este sistema límbico también se encarga de la constante revisión de la información dada por los sentidos, inclusive cuando dormimos, para podernos alertar en caso de peligro. Nuestro organismo es absolutamente fantástico, definitivamente. En estos días estaba en una charla y decía la facilitadora, bueno, nosotros cuando estamos aburridos pues no queremos trabajar. ¿Cuándo has visto que tu organismo esté aburrido y no quiera trabajar? Tu organismo siempre está funcionando, siempre, 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 las 24/7, como dicen ahora. Entonces, cuando esto ocurre, cuando pasa al sistema límbico, se activa la amígdala, que se encarga de desencadenar todo el sistema de miedo, y entonces nuestro cuerpo tiene las siguientes reacciones. Como ya vimos, aumenta la presión arterial, aumento de la velocidad en el metabolismo, aumento de la glucosa en la sangre, la detención de las funciones no esenciales, porque todo el organismo se centra, se enfoca en lo que sea necesario para defendernos, en el aumento de la adrenalina, aumento de tensión muscular y la apertura de los ojos y la dilatación de pupilas. Inclusive también puede causar hipocondria. Entonces fíjense que aquí cuando nosotros estamos en una situación permanente de miedo, así sea este miedo inconsciente, así sea este miedo subterráneo,
Mire todo lo que está causando nuestro cuerpo permanentemente, porque lógicamente nuestro cuerpo simplemente está reaccionando como tiene que reaccionar. Entonces, ojo con el miedo, tenemos que mirar, tenemos que hacer consciente ese miedo, mirar cómo lo trabajamos. En muchas ocasiones el miedo puede inclusive llegar al pánico y esto hará que se desactiven los lóbulos frontales, que es esta parte, retroalimentando el miedo y haciendo que se pierda la magnitud del miedo y en muchas ocasiones no podemos tener ningún control sobre nuestra conducta. Esto es como si estuviéramos tomando. Generalmente cuando la gente se embriaga, esta parte deja de funcionar y definitivamente por eso muchas veces hay lagunas, porque el licor, el excesivo licor produce precisamente ese inconveniente en la parte frontal. Según la medicina china y otras disciplinas, el miedo afecta a los riñones y la vejiga. Así como la rabia afecta el hígado, el miedo te puede afectar los riñones y la vejiga. Inclusive, yo hablaba de pronto en estos días con una persona y me comentaba que cuando hay este dolor lumbar, una de las razones puede ser el miedo. Pero eso es simplemente una de las razones, no es una alternativa. ¿Qué nos produce miedo? Entonces, el miedo puede ser un miedo frente a algo que efectivamente sea un peligro inminente, pero también puede darse por un condicionamiento clásico. ¿Cuándo se presenta esto? Nosotros vemos, por ejemplo, los niños, los niños, los bebés, inclusive los niños pequeñitos, que ellos ven cualquier insecto y ellos juegan con el insecto y no tienen ningún miedo, no tienen nada, hasta que llega la mamá y pega el grito más horrible. Y eso queda, eso impacta inmediatamente en el niño y aquí empezamos, el niño empieza a tener ese miedo. ¿Por qué? Simplemente porque vio a la mamá o porque ve una conducta frecuente de la mamá frente a una situación como son los insectos. Cuando sentimos miedo creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. No obstante, consideramos que necesitamos hacer frente de manera inminente y para ello movilizamos toda una serie de comportamientos. Siempre evitamos y o escapamos. Frente al miedo, siempre estamos o de huida o los evitamos. También afrontarlos muchas veces, ¿no? ¿Para qué nos sirve el miedo? El miedo fundamentalmente nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente frente a cualquier peligro inminente. Estoy hablando del miedo, el miedo normal, digámoslo así, frente a estímulos reales. Los efectos físicos del miedo es que el miedo nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en ese estímulo desencadenante del miedo. Además, en aquellos casos en los que se hace necesario, nos facilitará algunas conductas defensivas. Entre otras reacciones fisiológicas que ya las hablamos, se encuentran el aumento de la presión cardíaca, la sudoración, la dilatación de las pupilas, el descenso de la temperatura corporal, el aumento de conductancia de la piel, empezamos a tener problemas de piel, eso puede ser un miedo permanente, el aumento del tono muscular, llegando inclusive a agarrotarnos, a paralizarnos de miedo. Además, hay veces que el estímulo de esta emoción genera en nosotros una respuesta de sobresalto cuando se produce de forma inesperada. Pero también tiene unos efectos subjetivos que son una gran sensación de malestar. Cuando nosotros estamos con miedo, estamos sintiéndonos mal. Hay una preocupación permanente y en un gran número de ocasiones la sensación de que perdemos el control. Entonces, cuando nosotros estamos en el miedo, definitivamente perdemos la facultad de elegir. Y es una de las facultades que te da la posibilidad de crear tu vida, porque tú creas tu vida. ¿Cómo la creas? Con las elecciones. Pero llega el miedo, que como vamos a ver más adelante, es un implante distractor y simplemente te enfocas en el miedo y dejas de elegir. Hay unas expresiones corporales cuando nos sentimos con miedo en nuestra cara, que son la contracción de las cejas, la separación de los labios, la elevación de la parte superior de las cejas, la contracción y descenso de las cejas y el alargamiento de la comisura de los labios. Más del 50% de las personas que experimentan miedo presentan silencios y muchas veces también se puede producir un aumento del tono de la voz. ¿Cómo se afronta? Hay 4 estrategias diferentes para enfrentarse al miedo.
inmovilizarse, amenazar o atacar, retirarse y tratar de evitar el ataque del otro, o sea, evasivo. Las consecuencias del miedo, como hemos visto, es una emoción que resulta muy útil a la hora de escapar de un peligro o potencial peligro real. Sin embargo, no hay que olvidar que también es una barrera que nos impide vivir la vida. Muchas veces, y lo trabajamos mucho en Access, cuando nosotros estamos con miedo, empezamos a crear una cantidad de barreras. Y por eso es que cuando nosotros empezamos a hacer ejercicios de Access, pedimos que bajemos barreras. Todos esos muros que hemos creado para meternos en ese sitio donde no nos va a tocar nada, pero así como no nos toca nada, no entra nada, ni bueno, ni malo, ni contributivo, ni no contributivo, y no sale nada tampoco. Entonces es un aislamiento total. En caso de que este miedo sea excesivo, te paraliza, te bloquea emocionalmente, te dificulta disfrutar de la vida, del goce de la vida, de los placeres de la vida. Entonces yo les pregunto, ¿vale la pena estar con miedo? Para mí realmente, definitivamente, pues esto hay que trabajarlo. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Entre ellos son trastorno obsesivo compulsivo, que también es un implante distractor, como lo vimos en las charlas de implante distractor, el trastorno de ansiedad, los ataques de pánico, el síndrome de estrés postraumático, las fobias y la hipocondria, entre otras. Si hablamos de las fobias definitivamente es un miedo irracional a algo. La persona reacciona de un modo inesperado ante determinada cosa. Y entonces ahí estamos frente a la acrofobia, que es la fobia a las alturas, a las tormentas, la astrofobia, que es a las tormentas. Podemos hablar de diferentes fobias como miedo a conducir, a volar, bueno, hay un sinnúmero de fobias. Entonces, en este caso, el miedo está dirigido hacia un objeto o situación que no representa realmente un peligro. A pesar de que quien la padece reconoce que su miedo es irracional, no lo puede controlar. Entonces, definitivamente, las fobias también, como es una derivación del miedo, pues también nos limitan todo nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Muchas veces, nosotros cuando nos encontramos con personas con celos, con vértigo, con pánico, con envidia, con complacencia, con control, con perfeccionismo, con ansiedad o estrés, unas personas que dudan para tomar decisiones, personas que odian, personas que tienen enfado, personas que tienen vergüenza. Y resulta que esto no es más sino un portafolio de situaciones que producen miedo. El miedo siempre está en la base, porque tú generalmente actúas o desde el miedo o desde el amor. Por eso, en el post que yo mandé es cuánto estás actuando desde el miedo, cuánto estás actuando desde el amor. Si estás actuando con miedo, vas a crear miedo. Y ahí nos vamos a encontrar con todo lo que yo digo. Ahí nos vamos a encontrar con los celos, nos vamos a encontrar con la rabia, con el vértigo, con la envidia, con la duda para tomar decisiones, con el perfeccionismo. Porque cuando yo estaba haciendo esto, yo decía, ¿perfeccionismo? ¿Cómo así que el perfeccionismo? Claro, es tanto el miedo a quedar mal que esto tiene que quedar perfecto. Y resulta que muchas veces cuando tenemos el perfeccionismo, pues simplemente nunca hacemos las cosas porque nunca son perfectas. Entonces se nos quedan una cantidad de ideas, una cantidad de creaciones ahí, porque es que tiene que quedar perfecto y tiene que quedar perfecto. Por ejemplo, muchas veces hay personas que estudian determinada cosa o, por ejemplo, empiezan a estudiar y meterse en todas estas disciplinas y resulta que no se atreven a atender a las personas y no se atreven porque es que me falta, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y realmente no, están en el perfeccionismo, están en la duda, porque es que el miedo no te deja tomar decisiones. ¿Será que sí? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Por eso me pareció súper importante traer a colación, yo soy la mujer de las frases porque cierro o siempre en los Zoom hablo de algunas frases, y Anthony de Melo tiene una frase que me pareció muy bonita y muy adecuada, muy oportuna, que dice, lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo. El odio es una consecuencia del miedo. Entonces esto es como para que empecemos a pensar
Muchas veces nos encontramos con personas envidiosas, con personas con duda, con personas con una cantidad de sentimientos como los que yo hablaba, de pánico, de vértigo, de celos, de este tipo de cosas. Y resulta que la base de todo eso simplemente es el miedo. Entonces ahí los dejo para que de pronto identifiquemos un poquito y de pronto como que nos pongamos también en los zapatos de la otra persona y empezamos a entender un poco. Bueno, hechas las anteriores consideraciones, pues que realmente son muy básicas, vale la pena recordar que todos, como ya sabemos, somos seres energéticos, somos los Bob Esponja energéticos y por lo tanto nos permeamos de todo lo que hay en nuestro entorno. De esta manera es importante que cuando sintamos miedo, que entre otras es uno de los implantes distractores, como ya lo dije, de esta realidad, que nos saca de la conciencia, porque simplemente te estás enfocando en el miedo, te quita la lección, está diseñado para ser activado por los eventos de tu vida y crear distracciones que te impiden ser todo lo que realmente puedes ser, todo ese ser infinito que tú eres y tener la vida que realmente te gustaría tener, porque todos tenemos la posibilidad de crear nuestra vida. Así muchas personas lo piensen y digan, no, eso es un término, eso es como lo que se está diciendo hoy en día, pero efectivamente tú creas tu realidad. Entonces, todo esto, todos esos implantes distractores nos quitan la opción, el miedo nos quita la opción de elegir. Por eso es tan importante identificar desde dónde estás actuando. ¿Estás actuando desde el miedo? Cuando actúas desde el miedo no tienes conciencia. Realmente de pronto tus elecciones no son las más contributivas, no son las más expansivas. Entonces miremos a ver desde dónde. ¿Y cómo podemos hacerlo? Simplemente podemos preguntar, esto que yo estoy sintiendo, cuerpo, ¿verdad? Cuerpo, esto que yo estoy sintiendo es miedo. Y con el ligero y el pesado, que me imagino que todas las personas que están en el Zoom y las que lo van a ver, lo manejan mucho. Y para los que no conocen el ligero y el pesado, pueden documentarse en mi página, Marisol Rueda, Terapia Integral de Crecimiento. Y yo tengo un Zoom sobre ligero y pesado. Y esa es una herramienta que te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado tú puedes preguntarle al cuerpo, ¿desde dónde estás actuando? ¿Estás actuando desde el miedo o estás actuando desde el amor? Adicionalmente, muchas veces sentimos miedo o creemos que sentimos miedo y es importantísimo preguntarle al cuerpo, ¿verdad cuerpo? ¿Esto es miedo? ¿Verdad cuerpo? ¿Esto es potencia? Porque es que debajo del miedo también puede haber una potencia. Hay muchas personas, hay un curso que, pues, hay varios cursos que son entidades, que se trabaja con entidades, y cuando yo hablo de entidades no solamente estoy hablando de demonios y fantasmas, sino que entidades es todo, entidades es el computador, entidades es este vaso, entidades son los ángeles, entidades son seres de luz, todo. Y resulta que tienen mucho temor pues a tomar esa clase, por ejemplo, y eso fue una de las cosas que me pasó a mí. Y definitivamente es que debajo de ese temor hay una potencia. Y cuando yo realmente pregunté, ¿verdad cuerpo? Esto es miedo, ¿verdad cuerpo? Esto es potencia, podemos identificar que es una potencia. Y si tenemos esa potencia y la identificamos, pues imagínense todo lo que puede pasar. Definitivamente algo muy contributivo y expansivo. También es importante manejarlo, preguntar, ¿esto es mío? ¿Este miedo es mío? Y si no es tuyo, porque tú lo manejas con el ligero o el pesado, este miedo es mío, esta dolencia es mía, esto que tengo es mío. Si no es tuyo, lo puedes devolver en átomos de conciencia a su origen. ¿Por qué hablo de su origen? Porque de pronto uno dice, la fobia que le tengo a las arañas, pues claro, mi mamá tenía fobia a las arañas, pero es que eso puede venir de atrás, de atrás, de atrás, y este es un ejemplo muy sencillo. Pero hay cosas que van desde atrás, de atrás, y cuando nosotros lo devolvemos en átomos de conciencia a su origen, estamos yendo a la raíz. Adicionalmente, cuando tú te haces la pregunta y no es tuyo, tú lo devuelves en átomos de conciencia a su origen y destruyes y descreas todo lo que te compraste. Entonces, ¿cómo lo haces? Y todo lo que me compré de esto, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, código, todos los 9 puntos chicos y más allá. Esto lo estamos viendo en el momento en que tú preguntas, ¿verdad, cuerpo? Esto es mío, te dice que no, lo devuelves en átomos de conciencia a su origen
Y todo lo que te compraste lo destruyes y lo descreas, acertado, equivocado, bueno, malo, pues, todos los meses por tus chicos y más allá. Si es tuyo, entonces destruyes y descreas el implante de miedo, los chicos y todos los entrelazamientos cuánticos que lo sostienen. Acertado, equivocado, bueno, malo, pues, todos los meses por tus chicos y más allá. Destruyo y descreo el implante de miedo, los chicos y todos los entrelazamientos cuánticos que lo sostienen. Acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los más por tus chicos y más allá. Estas son herramientas que nos pueden ayudar a lidiar con el miedo. Más en este momento en que pues como que se está sintiendo el miedo y así nosotros no seamos muy conscientes, pues definitivamente nos estamos permeando de todo ese miedo que estamos viviendo por la situación mundial que se está presentando. Estos son básicamente unas herramientas muy sencillas, como siempre digo, si no es fácil, no es access, que tú puedes utilizar. Entonces, pues no sé si tenemos preguntas, no sé cómo se sienten, cuéntenme por favor. Yo pregunto algo, Marisol. Buenas noches a todos. Hola, Carmencita. Cuando uno siente esa alergia, o sea, pues, caso mío, digo alergia, pero no tengo nada en los brazos ni en nada, de hecho me está viendo el alergólogo, pero que me pica por dentro como si tuviera, no sé si alguna vez han vivido esa experiencia del sarpullido en tierra caliente, algo que le pica a uno el calor. Claro. Entonces, así por dentro y es todo, y las piernas, y es feo esa alergia, o no sé cómo se le llame. Entonces, eso es miedo, ¿cierto? Pregúntale a tu cuerpo, ¿verdad, cuerpo? ¿Esto es miedo? Y con el ligero y el pesado. Claro, ¿por qué lo digo? Porque es que yo no puedo, o sea, estas herramientas son para utilizarlos nosotros con nosotros mismos. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo te puedo decir cualquier cantidad de cosas, pero lo lógico con las herramientas que estamos trabajando es que tú le preguntes a tu cuerpo. Ojo, muchas veces, o sea, el ligero y el pesado, si dices esto es mío y el ligero, sí, porque lo que es ligero es verdad. Si dices, preguntas, esto es mío, ¿verdad, cuerpo? Esto es mío y es pesado, eso no es tuyo, ¿ok? Pero acuérdate que para manejar el ligero y el pesado, eso es un músculo, que lo tienes que ir trabajando. Pero fíjate que nos puede ayudar muchísimo, muchísimo. Ahora, esto es de trabajarlo y trabajarlo, las prácticas son de trabajarlo y trabajarlo. Desde que yo digo, ya lo devuelvo en átomos de conciencia a su origen y ya se fue. No, es seguirlo trabajando. Inclusive Shannon, que es una de las hijas de uno de los co-creadores de Access Consciousness, en una oportunidad en un Zoom que hizo, ella comentaba que había sufrido, no me acuerdo, creo que era dolor de cabeza. Y ella duró mucho tiempo haciendo preguntas y devolviéndolo. Y todo lo que se compró y devolviéndolo. Y eso no fue ni con una ni con dos veces, sino muchas veces. Entonces hay que trabajarlo muchas veces. ¿Listo, mi niña? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una. Señora. ¿En qué forma el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, toca con el miedo? Claro, porque es que el miedo se puede volver un trastorno compulsivo, un obsesivo compulsivo, porque estás permanentemente en el miedo, y en el miedo, y en el miedo. Esos trastornos obsesivos compulsivos es algo así como cuando de los ejemplos más sencillos de ese trastorno es, por ejemplo, cuando tú vas a salir y te devuelves, yo sí apagué, yo sí cerré, y vuelves y sales, no, momentico, yo vuelvo y miro, y vuelves. O sea, es algo en donde es una actitud en donde vuelves y caes, vuelves y caes, vuelves y caes. Entonces, claro, el miedo, cuando se ha vuelto tan imperceptible, cuando lo hemos tomado de tanta, o sea, que lo hemos tomado casi desde nuestra familia, digámoslo así, pues simplemente se vuelve una dinámica de vida. Pero es que el rollo, y por eso es que yo hago estos Zoom, es para que tomemos conciencia de las cosas que de pronto nos pueden estar pasando para poder trabajar. Ahora, esto es una herramienta, igual tú lo puedes trabajar con 50.000 herramientas, pero pues como estamos trabajando Access Consciousness, entonces yo
hago relación a las herramientas con las cuales les puede trabajar. Ojo, el implante del miedo es un implante, o sea, el miedo es un implante distractor. Así de sencillo, es un implante distractor creado para mantenernos en esta realidad finita, para que no puedas elegir, porque es que si tú estás eligiendo, y vuelvo y qué pena que sea reiterativa, pero vale la pena, si estás eligiendo desde el miedo o si estás tomando una decisión desde el miedo, no estás eligiendo. Así de sencillo. ¿Listo, Blanquita? Muchas gracias. Con mucho Me gusto. satisface la respuesta. ¿Alguna otra? Gracias, Blanquita. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Todo claro? Bueno, Todo claro. me encantó tenerlas aquí. Qué delicia. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Que se mejoren. Muchas gracias. Muchas gracias. Besos y abrazos. Me encanta tenerlas aquí. Chao. Gracias. Chao, gracias, Marisol, Marisol. muchas gracias. Chao, Me encanta gracias. verlas.